Sí, creo que el tema del INCORA al INCODER no es solamente un tema de cambio de nombre. Acordémonos que el INCORA era el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, el INCODER es el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, ¿sí? Y eso es un enfoque totalmente distinto de política y así se plasma. Con respecto a la otra pregunta, yo creo que es muy interesante y creo que por supuesto allí cuando yo trato de presentar estos temas desde la perspectiva jurídica es porque yo creo que hay unos factores estructurales que están dados en nuestra normativa, ¿sí? Que si no se tocan, pues no vamos a resolver, así tomemos decisiones muy rápidamente como las que se planteaban aquí en una asamblea o en los términos que queremos. El tema de nuestros abogados es que básicamente nosotros nos formamos bajo el Código Civil, bajo los principios del derecho a la propiedad y la propiedad individual, ¿sí? Y la defensa de esa propiedad. En el Código Civil no caben los derechos de la propiedad colectiva de los grupos étnicos, digo yo, en el Código Civil no está claramente el tema de las mujeres, por ejemplo, ni está el tema ambiental, y eso hace que nuestros abogados tengan un acercamiento con el tema muy particular, que obviamente frente a conceptos nuevos como los que estamos hablando, nuevos para Colombia, reparación, restitución, reforma, restitución con enfoque transformador, sí, derechos de las víctimas, se hacen muy complejos. Y yo creería que a pesar de poquitos esfuerzos que han hecho instancias como la Procuraduría, algo que ha realizado la Defensoría, no es mucho lo que se ha trabajado con los abogados, ¿sí? La única medida que tendrían las víctimas sería contar con abogados de la Defensoría Pública, concretamente con defensores públicos. En ese momento de toda su nómina hay solamente 2 que son expertos en temas de tierra, reforma agraria y se acercan a los conocimientos de reparación y restitución. Entonces no existen ese tipo de iniciativas. Creo que el Consejo Superior de Judicatura sí podría jugar un papel muy importante, la Corte intenta dárselo en el auto 08, que sería como cambiar la forma como se acercan los estudiantes a estas materias, pero hasta el momento no tenemos ni ejércitos de abogados, ni programas especiales dirigidos a estos temas, ni defensores en esta materia. Un comentario a riesgo de ser trivial sobre los mecanismos no causales entre desigualdad y violencia. Uno puede pensar así, mientras más grande el grupo que vive en área rural que no puede soportarse con la tierra que trabaja, más barato es reclutar de parte de la guerrilla o los paras, miembros de esta jóvenes campesinos. ¿Cómo la reforma agraria podría interferir? Esto es darle a esta gente sin tierra o gente muy pobre cómo mantenerse, entonces es más caro contratar un soldado para la guerrilla o los paras. Ahí puede sí haber un mecanismo causal o por lo menos una correlación. Perdón, una tentación, porque es una observación muy buena. Yo hice un trabajo específico y, digamos, tengo dudas hoy frente a él, pero quiero, comparando a Colombia y Perú, ustedes saben que Perú tuvo una guerra incluso más fuerte que la colombiana en la década del 80. Y la pregunta era por qué Perú pudo salirse de la guerra y no Colombia. Ahora, obviamente esto no se puede generalizar porque es una comparación 2 a 2. ¿Sí? Entonces, digamos, con todas las reservas del caso, Perú tuvo una reforma agraria seria que merecía la pena y pasó mucho de lo que ella dice. Digamos, obviamente en las primeras etapas de la guerra el ejército peruano entró en los territorios campesinos con una política de tierra arrasada, destruyendo, matando. Pero en la segunda mitad de la década de los 80 se dieron cuenta que tenían que cambiar de política y empezaron a generar las rondas campesinas. Que fíjese el contraste brutal entre las rondas campesinas y los paramilitares. Las rondas campesinas primero eran legales. En segundo lugar, cuando las fueron a instituir, tuvieron el apoyo de la izquierda política en Perú, que era gigantesco. Y la izquierda política en Perú, yo tengo las votaciones, etcétera, que hice en ese estudio, votó a favor de la creación de las rondas campesinas e influyó en ellas. Y con todos los errores, porque no quiero edulcorar esa experiencia tuvo sus errores, etcétera, etcétera, fue totalmente distinta de la experiencia colombiana. Cuando el Estado colombiano fue a hablar en el campo, no tenía nadie, realmente no tienen a nadie con quien hablar, nadie legal. Entonces hay
digamos, la diferencia entre el tejido social denso que había en Perú y que resulta, digamos, en parte por lo menos de esa experiencia, y la inexistencia de todo tejido social en Colombia, creo que es sugerente.